En el día de hoy, el Partido Nacional volverá a asistir a las reuniones multipartidarias sobre seguridad y convivencia ciudadana, pero lo hará llevando un reclamo fuerte. La resolución se adoptó ayer en una sesión especial del honorable directorio, ampliado con la agrupación parlamentaria. El presidente del Ejecutivo Blanco, Luis Alberto Heber, leyó la declaración ante la prensa. El Partido Nacional saca una declaración hoy que dice lo siguiente: el Partido Nacional, consecuente con la vocación del diálogo manifestada en las reuniones por la seguridad de los últimos 3 meses, ha decidido por unanimidad concurrir a la reunión del día de mañana y solicitarle al señor Presidente de la República la aprobación durante el mes de agosto de los proyectos de ley acordados en la Torre Ejecutiva. Los delegados del Partido Nacional sugerirán al señor Presidente y a los demás partidos políticos que concurren al diálogo, se suspendan las reuniones hasta tanto no se dé cumplimiento de los mencionados acuerdos. ¿Por qué se llegó a esta decisión? ¿Qué consecuencias puede tener? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga. Senador Larrañaga, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, el gusto es para mí. Recordemos el origen de esta reunión de ayer. El miércoles de la semana pasada, el senador Luis Lacalle Pou, líder de todos, dijo en su audición radial: no da para más seguir con los encuentros con el presidente. De lo que estamos convencidos después de este tiempo, que estas reuniones del Poder Ejecutivo, estas reuniones con el presidente de la República no deben seguir, no deben de continuar, y ese planteo lo vamos a hacer en el seno de nuestro partido para ver si logramos los consensos necesarios. Según Lacalle Pou, hay dificultades para aprobar normas para combatir el narcotráfico, cambiar el Código Penal o establecer agravantes a los homicidios. Y bueno, nos parece que llega un momento de que no da para más. Volvemos al rol de oposición. Bueno, lo que ocurrió después fue que desde Alianza Nacional se salió a discrepar con esa posibilidad. Lo hicieron con diferentes tonos Sergio Botana, Eber da Rosa y usted mismo. Entonces, ¿cómo se llegó a esto que ahora conocemos como resolución? Bien, nosotros siempre hemos sostenido que no sé, más o menos oposición en función de dialogar, en virtud de lo cual siempre creímos en el camino del diálogo. Ahí se presentaban diferencias, porque además también pensamos que la relación con el presidente de la República y los demás partidos no se puede romper intempestivamente, porque un partido como el nuestro, llamado quizás a gobernar el país en el próximo periodo, no puede renunciar a un ámbito que después va a precisar y a reclamar. Y eso es lo que motivó el análisis dentro del Partido Nacional, respetando las distintas posiciones. No creo que haya que dramatizar. En el día de ayer analizamos estos aspectos. Compañeros estaban en otra posición más rígida a nuestro modo de ver. Nosotros pensábamos que hay que preservar la unidad del partido, pero también hay que priorizar el diálogo, porque las demás fuerzas políticas también están en el diálogo, y por poco que se pueda conseguir, siempre puede ser positivo para el país y para la gente, porque lo fundamental es obtener resultados, más allá de que no estamos contestes ni con el ministro ni con la política en materia de seguridad, pero tenemos la obligación ineludible de hacer los máximos esfuerzos para buscar soluciones. Bueno, creo que enseguida justamente le voy a preguntar por cómo terminó manejándose esto ayer en el directorio, pero según trascendió en Alianza Nacional, además de la discrepancia o los matices con el asunto de fondo que planteaba Lacalle Pou,
había dos motivos de malestar. Uno, la forma del planteo de la calle Pou hecho a través de los medios de comunicación, en vez de presentarlo en los organismos del partido, por ejemplo, teniendo en cuenta que en el directorio era donde se había acordado asistir a este diálogo multipartidario. Y segundo, trascendió que también había molestia con el hecho de que el líder de todos apareciera en la opinión pública, digamos, con este acentuamiento de su perfil opositor, justo cuando usted proponía en el Senado la interpelación al ministro de Economía por el paquete de ajuste fiscal. ¿Estos factores estaban de telón de fondo ayer? Mire, todos estos temas siempre están en un diálogo político partidario en la interna de un partido. Eso es inocultable, pero yo con ¿Había un problema de procedimiento? Bueno, siempre hay un problema de procedimiento cuando hay un pronunciamiento de un dirigente, por más importante que sea, que obviamente no tiene las consultas con los organismos partidarios. Pero ahora, hay algo curioso ahí, perdón que lo interrumpa, senador. Según se informó, la calle Pou hizo este planteo público el miércoles, pero antes, el lunes, había hablado con usted, se lo había adelantado a usted. ¿Usted en ese momento ya le anticipó que no estaba de acuerdo? Pero hablar personalmente en forma directa entre dos dirigentes a través de un celular, más allá de la comunicación, que nosotros expresamos nuestra disconformidad, no es pasar el tema por el organismo partidario, por los organismos partidarios, pero a mí yo no quiero quedarme... No, pero ¿sabe por qué se lo mencionaba? Es algo interno. Porque llama la atención que habiéndolo conversado con usted y habiendo recibido de usted una primera opinión, digamos, o discrepante o en otro tono, igual se hubiera hecho la comunicación pública, ¿no? Bueno, mire, de estas diferencias que existían dentro del directorio y dentro del partido con respecto a qué actitud tomar frente al diálogo, no es nueva, no es de ahora, no es de la semana pasada. Sabemos que hay diferencias en cómo nos aproximamos al diálogo y cómo transcurrimos por él, en función de lo cual yo no me quiero quedar con el tema del te dije, me dijo, porque es evidente que tenemos diferencias y lo importante es que las pudimos resolver fraternalmente, cuidando las formas y el fondo, y fundamentalmente también el relacionamiento con los demás partidos y también el diálogo con el presidente de la República, que institucionalmente, a nuestro juicio, es importante. Lo importante también es que hoy de tarde se va al diálogo con el espíritu de hablar con los otros partidos y bueno, buscar resultados en el mes de agosto que se materialicen en ley aquellas iniciativas que se aprueben en la torre ejecutiva y que también se pueda sugerir a los otros partidos y al presidente que mientras tanto no se acuerden a través de leyes esos entendimientos, en virtud de que también se va acabando un poco la hoja de ruta o la línea de los puntos que vinculan al tema de la seguridad, las reuniones se suspendan. Ese es un poco el punto central. Diferencias me parece que son importantes que existan en un partido. Un partido no es una unanimidad. Un partido puede tener su unidad en la diversidad. Nosotros hemos apoyado esa unidad del partido y hemos dado pruebas más que suficientes en los últimos acontecimientos electorales. Creo que eso queda claro. Da la impresión de que ayer terminó surciéndose para que de algún modo quedaran contempladas las dos posturas, ¿no? Fue una reunión larga además, se la preveía de 2 horas, terminó durando 4. Bueno, sí, esas reuniones empiezan y a veces es necesario escuchar a todos los compañeros y a todas las compañeras. Estaba el directorio, estaban legisladores, diputados, senadores, y
yo creo que es positivo escucharnos, dar nuestra posición y intercambiar razones, porque eso mejora las decisiones. Y bueno, se logró esa resolución de entendimiento y hoy los delegados del partido concurrirán a la reunión de seguridad con esa vocación de diálogo. Yo creo que con esa vocación de diálogo, pero con un par de planteos que me gustaría que analizáramos. Por un lado, se le va a solicitar al presidente de la República la aprobación durante el mes de agosto de los proyectos de ley ya acordados en la torre ejecutiva. Y por otro, bueno, se va a sugerir al señor presidente y a los demás partidos que concurren al diálogo se suspendan las reuniones hasta tanto no se dé cumplimiento a los mencionados acuerdos. ¿Qué pasa si los otros partidos no aceptan esta idea, la de suspender las reuniones a la espera de la aprobación de los proyectos? Primero hablemos de la primera. La primera refiere a buscar durante el mes de agosto que los acuerdos que se hayan alcanzado en la torre ejecutiva después se materialicen en ley en el Parlamento, porque no es cuestión que los partidos estén haciendo un esfuerzo con el presidente de la República para alcanzar un entendimiento y después se eternice la aprobación de los proyectos en el Parlamento. Eso por un lado, me parece que es lógico que pidamos eso porque las soluciones en materia de seguridad tienen que ser urgentes. Y después en lo que hace a la sugerencia, es eso, una sugerencia a ese ámbito de que en virtud de que está faltando lo primero, que se aprueben lo que se saque de la torre ejecutiva, bueno, no tener más reuniones, porque además también se ha venido agotando el orden del día de las reuniones. Yo personalmente no soy delegado, pero los delegados informaban de que el contenido del diálogo en cuanto a los ítems que se iban tratando, los mismos estaban teniendo un punto de culminación. Es una sugerencia. ¿Qué pasa si no aceptan la sugerencia? Bueno, estaremos en un escenario que habrá que analizar. Yo no puedo hacer futurología con respecto a ese tema, porque con toda franqueza habrá que escuchar de nuevo a los compañeros que van en representación del partido, el presidente del directorio, Luis Alberto Heber, y los senadores Guillermo Besosi y Javier García, para en consecuencia después disponer qué es lo que se resuelve a continuación en caso de que se den algunos de los extremos que la propia declaración menciona. Sí, por lo que ha trascendido, ni el Partido Independiente, ni el Partido Colorado, ni Unidad Popular, ni la Concertación son afines a esta idea. Y es más, por ejemplo, el diputado Germán Cardoso del Partido Colorado dijo hace poco: no hay que actuar a lo loco, los proyectos de ley serios nunca demoran menos de 120 días en ser aprobados. Estamos hablando de varios proyectos de ley que deberían ser abordados en el mes de agosto, solo en agosto, si se tomara al pie de la letra lo que plantea el Partido Nacional. Pero mire, yo creo que hay que buscar celeridad en el tratamiento de los temas. Me parece que la hora exige rapidez, buscar resultados que mejoren los instrumentos para el Ministerio del Interior y el Poder Judicial en la lucha contra la delincuencia, y esto creo que es natural que el partido lo demande, lo reclame. Bueno, veremos cuál es el posicionamiento de los restantes partidos, pero se tiene que comprender que estamos haciendo un esfuerzo para seguir transitando en el camino del diálogo, que bueno, es el que ha llamado el presidente de la República en función, recuérdese, de los hechos muy dramáticos que se dieron en el entorno de la Semana Santa, de la Semana del Turismo. Fue por eso, frente al anuncio que nosotros hicimos
de que íbamos a presentar una batería de proyectos de ley, fue que el presidente tomó la iniciativa del senador Mieres y impulsó el diálogo con las restantes fuerzas políticas. Creo que el diálogo supone que todos tengamos cosas en las que hay que ceder para mantener el ámbito y que el ámbito también se mantenga a sí mismo en cuanto a los resultados, porque tienen que haber resultados. Esto es real, ya van... ¿Cómo evalúa los resultados hasta ahora? Justamente veo acá un resumen que publicó Búsqueda el jueves pasado. Hasta el momento el Senado aprobó las modificaciones al Código del Proceso Penal que incluyen la abreviación del procedimiento. También aprobó restricciones a la libertad anticipada para delincuentes reincidentes. Estos dos textos pasaron a diputados. Y en este momento está en discusión de la Cámara Alta el proyecto que regula el funcionamiento de la Fiscalía y el aumento de las penas para el narcotráfico. Quedan por ser enviados al Parlamento un proyecto sobre el aumento de pena al homicidio intencional, otro sobre un código de infracciones adolescentes y un tercero sobre los centros de reclusión para que sean un organismo descentralizado. ¿Su balance? Con respecto al homicidio intencional, ya está en comisión y se está tratando. Bueno, hay que apurar el trámite, nos parece imprescindible, es un esfuerzo que el Frente Amplio tiene que hacer también, en virtud de la responsabilidad de ser fuerza mayoritaria en el Parlamento, y esto es lo que estamos reclamando desde el Partido Nacional. Pero el balance suyo es que se ha logrado poco hasta ahora. Yo no estoy para calificar si es poco o mucho. Siempre he sido un convencido de que el resultado de los diálogos políticos tienen que tener importancia y son importantes. Yo valoro las cosas que se obtienen, se consiguen, porque creo que de otra forma quizás hubiera sido difícil alcanzarla. Yo creo que eso es lo que tenemos que valorar para poder avanzar en todo este tema, porque de lo contrario está muy bien el reclamo, pero corremos el riesgo de que nos quedemos solamente en una posición crítica, sin poder llevar adelante en un ámbito de jerarquía en el relacionamiento del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo, en donde se puedan alcanzar resultados y en donde el presidente tiene un compromiso de primera mano. El problema es que el presidente muchas veces tiene limitaciones porque está preso de ciertos esquemas ideológicos del Frente Amplio que impiden avances, y así es muy difícil. Pero yo creo que hay que seguir intentando, porque el tema importa, porque la seguridad de la gente hay que ocuparse de eso. La gente critica a los legisladores o al sistema político porque en el primer caso interpelamos o no interpelamos, después porque dialogamos o no dialogamos, siempre hay una crítica. Entonces yo prefiero que nos critiquen por lo menos intentando hacer, intentando construir, intentando tener respuestas, y esto me parece que es lo que hay que valorar y es lo que ha priorizado nuestro sector político. En resumen, se podría decir que el planteo es que hay que tener un poco más de paciencia, hay que seguir negociando, eso sí, pidiéndole a la otra parte, nada menos que al oficialismo, agilidad, velocidad. Lo que pasa es que no sé si el presidente Vázquez puede tener esa influencia sobre su bancada en el Parlamento, ¿no? Bueno, debe ejercer esa influencia. Su fuerza política tiene que estar en línea con el presidente, porque si no, quien queda desautorizado es el presidente. No puede... Pero ha habido una cantidad de ejemplos últimamente en los que eso no lo logra el presidente Vázquez, ¿no? Y bueno, pero ¿sabe lo que pasa? Que los esfuerzos en democracia siempre hay que canalizarlos a través del diálogo. No hay vuelta.
una fuerza política como el Partido Nacional, que pretende ser gobierno, va a precisar del diálogo, porque ningún partido va a tener mayorías parlamentarias en la próxima elección, según lo que expresan muchísimos politólogos y estudiosos del tema. Yo tengo esa percepción también, y entonces habrá que explicarle al país con quién se va a buscar los entendimientos, y el país tiene que tener una agenda para el progreso, lo venimos insistiendo, que priorice los grandes temas, que busque entendimientos. Los problemas del país y de la sociedad hoy son demasiado grandes como para poder ser superados por un solo partido. Esto es real, esto pasa en el mundo, pasa en todas las sociedades democráticas. Yo creo que el diferencial del sistema político es el diálogo. Podemos tener en un ámbito diálogo, como es el caso de la seguridad, en otros vamos a tener interpelación al ministro Astori, en donde tendremos duros cuestionamientos a la política económica seguida por el Frente Amplio en estos 11 años y pico de gestión. Esa es mi última pregunta, doctor Larrañaga. ¿Cómo es el diálogo democrático, ¿no? ¿Cómo encaja una cosa con la otra? El llamado, la apelación a la paciencia y a seguir dialogando entre todos los partidos en asuntos de seguridad pública con el presidente Vázquez, y por otro lado, usted mismo impulsando una interpelación al ministro de Economía por los temas del ajuste fiscal. No es contradictoria una posición con la otra. En donde hay un espacio para el diálogo, se dialoga. En un diálogo en donde hay un camino en la búsqueda de entendimiento con el Poder Ejecutivo, se discute. En el plano de la economía, es claro que el ministro Astori no dialoga ni siquiera con los integrantes de su propia bancada. Entonces, por lo tanto, nosotros no tenemos más remedio que impulsar una interpelación sobre la política económica, una interpelación sobre un ajuste fiscal que afecta a la clase media, una interpelación sobre un ministro que ha tenido responsabilidad en la gestión, generando un déficit de más de 2.000 millones de dólares a lo largo de todo este tiempo, un plano de funcionamiento económico que tomó al país con un déficit de 1.9% del producto y que ahora estamos en más de 4% de déficit en relación al producto. Entonces, una cosa no quita la otra. De todos modos, el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado y por tanto ya puede pronosticarse que la interpelación, cuando ocurra, va a terminar con la aprobación de una moción que declarará satisfactorias las explicaciones del ministro Astori. Entonces, ¿cuál es su expectativa a propósito de este debate? ¿Usted le parece que yo me tengo que amputar un instrumento constitucional simplemente porque pueda prever o intuir el resultado? No, sin duda que no. Pero por eso le pregunto cuál es su expectativa. La expectativa es que el país sepa la situación económica por la cual atraviesa el Uruguay, que el país sepa cómo se ha gestionado las finanzas públicas desde el año 2005 hasta la fecha, el porqué de este ajuste fiscal que se va a dar, que se está discutiendo todavía y que no concuerda con la voluntad del Partido Nacional, y bueno, que hable el interpelante, en nuestro caso, que hable el ministro, y la contraposición de argumentos es lo que fortalece la democracia, lo que fortalece el diálogo democrático y es lo que prestigia las instituciones. El papel del Parlamento no puede ser sustituido por el resultado que pueda tener una interpelación. ¿Pero usted pretende algún cambio concreto en la política económica? ¿Va a buscar que se produzca algún cambio en la línea que sigue el ministro Astori? Nosotros vamos a buscar, por supuesto, incidir en la política económica. Vamos por ejemplo, a cuestionar. ¿Cómo? ¿Sí?
No lo escuché. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de cambios impulsa usted o entiende que debería haber en la política económica? Pero acá se ha seguido una política económica procíclica, donde se llenaron los espacios fiscales incrementando el déficit. No ha existido el ajuste del Estado, eso es una materia pendiente, y siempre termina pagando la gente. En tiempos de bonanza se gasta, en tiempos de dificultades se ajusta al ciudadano, se ajusta al contribuyente, se ajusta a las empresas. Bueno, esto no puede ser. El ministro le tiene que decir al país cómo es posible, frente a un crecimiento de casi el 80% de la economía desde el 2004 a la fecha, cómo es posible que habiendo crecido el producto resulta que ahora tenemos la necesidad de un ajuste fiscal, de cómo va a impactar ese ajuste fiscal en el ahorro, en la inversión, en el trabajo de los uruguayos, cómo se castiga a los contribuyentes con el impuesto a la renta de las personas físicas, con el impuesto a la renta empresarial en sus distintas modalidades, cómo va a afectar a las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que tiene que haber una reacción y bueno, desde el Parlamento, en una tribuna calificada como es el Senado de la República, con una discusión al más alto nivel, que el país sepa para poder ejercer la presión a través de los partidos políticos que son los soportes de la democracia. Creo que eso es fundamental. Por supuesto que van a haber muchos que van a decir, ¿para qué interpela la Larrañaga si en definitiva el resultado ya está visto? ¿Para qué interpela la Larrañaga si el contador Astori va a dar una clase de economía en el Parlamento? Bueno, tendrá que explicarle el contador Astori por qué tenemos el déficit que tenemos, por qué la economía se está estancando, por qué la inflación está sacando poder adquisitivo al salario, por qué se discutieron las pautas salariales y fueron mantenidas por el gobierno, por qué se terminó aumentando 200 pesos a los jubilados, se transmitió como se transmitió, por qué le suprimen elementos a las empresas que constituyen un aumento retroactivo en lo que significa elementos del impuesto a la renta empresarial que constituyen una irregularidad jurídica y económica que no hace prevalecer la certeza y el marco de estabilidad que tiene que tener el inversor para generar una empresa que permita impulsar puestos de trabajo. Bueno, yo creo que eso es importante en una democracia. Si nos amputamos el hecho de discutir entre la oposición y el gobierno sobre los principales temas del país, porque hay una mayoría regimentada que va a defender al ministro anticipadamente, bueno, yo creo que vamos por mal camino, por el no funcionamiento de las instituciones democráticas, terminamos perdiendo las libertades en este país y eso está sucediendo en algunos otros. Y yo creo precisamente que el fortalecimiento de la democracia se cimenta en una discusión, aunque pueda ser dura, con el gobierno sobre temas que gravitan en los ciudadanos, donde el gobierno tiene que dar cuentas y la oposición también tiene que dar cuentas de lo que hace para cumplir los papeles. Senador Jorge Larrañaga, dejamos el tema por acá, a la espera entonces de esa sesión de interpelación. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Pase bien. Hasta la próxima.